El modelo de regresión lineal múltiple es mucho más fácil de explicar cuando ya se conoce la regresión lineal simple, así que si no sabe nada de esto, les recomiendo ver mis videos anteriores para que pues todos estemos hablando de lo mismo. Les dejo el link. Buen día, continuaremos con el tema de la regresión lineal, pero ahora un poco más avanzado, es decir, la regresión lineal múltiple. Primero, en la regresión lineal múltiple tenemos una variable dependiente y más de una variable independiente que suponemos afectan a la dependiente. Pero, ¿cuántas variables podemos o debemos incluir? Bueno, esto cuando se dispone de una computadora, la complejidad del cálculo es lo de menos, pues los software estadísticos nos hacen el trabajo. Por lo tanto, tenemos que considerar otras cosas. Por ejemplo, el significado de incluir tantas variables, el costo para medir esas variables, la importancia de su contribución, es decir, realmente el incluir esa variable me explica la variación de y. El proceso que seguiremos en estos videos siguientes será la presentación del modelo. Vamos a describir el modelo matemático. Vamos a describir también los supuestos para aplicar este modelo. Veremos cómo obtener el cálculo de la ecuación de nuestro modelo de regresión lineal múltiple. También evaluaremos, como en la regresión lineal simple, evaluaremos el ajuste de este modelo a nuestros datos, si es útil para predecir o no la variable dependiente, y veremos un poquito más de ejemplos de utilización de este modelo. Recuerden, en el modelo de regresión lineal múltiple hay una variable dependiente a la cual llamamos y hay k variables independientes a las cuales llamamos x1, 2, 3, xk. Los supuestos del modelo son casi los mismos que en la regresión lineal simple. Primero, el modelo clásico de regresión es que las variables independientes son fijadas por el investigador, es decir, no son aleatorias, y este supuesto lo distingue del análisis de correlación, en el cual las variables son aleatorias. El segundo supuesto es que para cada valor de x existe una subpoblación de valores de y, se supone con distribución normal. Las varianzas de estas subpoblaciones de y son iguales y los valores de y son independientes entre sí, es decir, no es un antes y un después. Geométricamente este modelo se ve muy bonito. Si nos imaginamos un cubo, o como lo vemos aquí en la figura, en el que la altura del cubo es el valor de nuestra variable dependiente, el valor de y, o la base del cubo son las variables independientes cuando tenemos dos de ellas. Cuando hay más de dos variables independientes, pues físicamente es imposible graficarlas. Quizás en el futuro sea posible cuando conozcamos más dimensiones físicas. Pero actualmente, cuando tenemos más de dos variables independientes, geométricamente le llamamos un hiperplano. Al igual que en la regresión lineal simple, habrá puntos por arriba y por debajo de nuestro modelo. Como lo vemos aquí en la figura, esta hoja o este plano es los valores de y de nuestro modelo, y hay puntos por encima y puntos por debajo de este modelo. La ecuación del modelo de regresión lineal múltiple es sencilla cuando lo vemos por partes, es decir, cuando la analizamos. Y es nuestra variable dependiente. Esta es igual a beta 0, es la intersección en el origen, más beta 1 por x1 más beta i por x2 de j más las betas y las x que quieras.
y por supuesto más el error aleatorio, donde las beta son los coeficientes de regresión parcial, es decir, las pendientes de cada variable, y las x son las variables independientes. Beta 0, igual que en la regresión simple, es la intersección en el eje de la y, y beta 1 será el cambio promedio en y por cada unidad de cambio en la variable x1, mientras las otras variables permanecen constantes. Y siguiendo la misma lógica, beta 2 es el cambio promedio en y, en la variable de respuesta, por cada unidad que incrementa su respectiva x2, mientras las otras variables permanecen constantes. Lo explico con otro ejemplo. Supongamos que nuestra ecuación de regresión lineal múltiple es igual a y igual a 1, es decir, la intersección al origen en y es 1, más 2x1 más 3x2. Si graficáramos primero a y cuando x2 es constante, es decir, vamos a poner el valor de 0, sería como si esta parte de la ecuación no existiera. Simplemente cuando x1 vale 1, sería el valor de y 2 por 1, 2 más 1, y. Y cuando x1 vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Aquí está, 3, 4, 5. Y cuando x1 vale 3, 3 por 2, 6 y 1, 7. Y cuando x1 vale 4, 4 por 2, 8 y 1, 9. Este sería el valor de y considerando solamente el cambio en x, es decir, que las demás están constantes. Y ahora, cuando solamente cambia x2 y a x1 la volvemos constante, tenemos que esta parte prácticamente es como si no existiera cuando es constante. Y cuando x2 vale 1, 3 por 1, 3 más 1, 4. Y así cuando x2 vale 2, 2 por 3, 6 y 1, 7. Y así. Observen cómo cada variable independiente tiene su propia pendiente. Y ya simplemente y sería la suma de lo que aporta cada variable independiente más la intersección en el origen. La obtención de la ecuación de este modelo de regresión lineal múltiple es complicada realmente. Yo sé que hay software y está muy sencillo picar y dar clics en las ventanas o simplemente escribir lo que haga el software, pero como se los dije en el tema anterior, a mí me gusta investigar qué es lo que hace el software, porque para poder interpretarlo necesitas saber de dónde salió ese número, de dónde salió ese cálculo, de dónde salió ese coeficiente. Y bueno, me puse a investigar y resulta que la obtención de la ecuación del modelo de regresión lineal múltiple se basa o se obtiene mediante operaciones con matrices. Y esto es lógico porque cuando ustedes tienen su base de datos, tienen en una columna el valor de la variable 1, en otra columna la variable 2, en otra columna la variable dependiente, la variable de respuesta. Y cada fila es un individuo o una unidad de observación. Y lo que quiere saber es cómo estas variables influyen o se relacionan con una variable de respuesta. Prácticamente son ecuaciones. Cada individuo tiene diferentes valores de estas variables y un diferente valor de respuesta. Es decir, son sistemas de ecuaciones lineales. Y como son muchísimas, la manera más eficiente de resolver este sistema de ecuaciones es mediante matrices. En esta ocasión no voy a presentar la manera algebraica de obtener estos valores.
debido a que se tardaría mucho más este video, así que lo dejaré para otros videos específicos para quien guste saber realmente cómo se obtienen estos valores, estos coeficientes. En el caso de la regresión lineal simple, también la obtención de la pendiente y de los valores de beta se hacen con cálculo diferencial e integral. También lo veremos en otra ocasión. Así que en esta ocasión veremos ya directamente cómo picarle al SPSS para que me dé estos valores. Pero también veremos otro programa estadístico que es el Stata, el cual estoy aprendiendo en mi clase de estadística multivariante. Veamos. Ciertos investigadores desean saber si se puede predecir la actividad enzimática de un tipo de citocromo P450 en relación al número de cigarros fumados al día y la concentración plasmática de cierto metabolito. Tenemos aquí nuestra base de datos en la cual el índice IA2 es la actividad enzimática. Esos son los cigarros fumados al día y esta es la concentración de cierto metabolito en sangre. Nos vamos a analizar regresión, lineales. Nuestra variable dependiente es el índice de la actividad enzimática y nuestras variables independientes son estas dos. En estadísticos, sencillito, nos vamos a estimaciones. Queremos saber los coeficientes de regresión, es decir, los beta parciales, y el R cuadrado y el coeficiente de correlación. Y así. El coeficiente de determinación es de 0.793, bastante bueno, y el coeficiente de correlación es de 0.89. Y el ajustado de acuerdo al número de datos es de 0.767, bastante bueno. La prueba de significancia estadística mediante ANOVA es menor de 0.05, lo cual es estadísticamente significativo. Y los coeficientes, el coeficiente beta 0 es de 4.523. La pendiente de la cantidad de cigarrillos al día es de menos 0.05. Es pequeñita y pareciera ser que con cada cigarro que se consuma disminuye un 0.05 por 0.05 la actividad enzimática, pero vemos que no es estadísticamente significativo, es decir, lo podemos descartar esta variable. No nos ayuda a predecir la actividad enzimática y la concentración de este metabolito en sangre por cada unidad que cambia esta variable solamente cambia 0.17 la actividad enzimática, y esto sí es estadísticamente significativo. Ahora veámoslo en Stata. Primero vamos a abrir nuestro archivo. En Stata no hay que picar botones, no hay que hacer clics tantos. Aquí hay que decirle al programa, hay que poner el comando y colocar los nombres de las variables. Para la regresión lineal múltiple o la simple, el comando es regress, en inglés, espacio. Posteriormente colocamos el nombre de la variable dependiente primero, después espacio, el nombre de la variable independiente, otro espacio y el nombre de la otra variable independiente. Aquí tenemos el nombre de las variables y enter, y aquí está. Vemos que son los mismos valores que observábamos en el SPSS. Nos dice el R cuadrado es de 0.7925, 0.793 aquí en SPSS, el R ajustado de 0.766, la desviación del error estándar 1.38, 1.389, la suma de cuadrados, bueno, pues también 118.06 es la misma, ¿no? El nivel de significancia de F es también el mismo, el valor crítico de F 30.56, etcétera, ¿no?
Las constantes, las beta 0, el beta 0, 4.52, 4.52. El cigarros por día menos 0.051, 1.052, aquí lo redondea. 0.17 la concentración plasmática de este metabolito. Aquí de la misma manera. En el siguiente video veremos cómo evaluar la ecuación de la recta, que bueno, quedaría como y es igual a 4.52 más 0.17x1 más 0.17 COT menos 0.05 cigarrillos por día. Aunque podríamos eliminar esta variable ya que no es estadísticamente significativa, es decir, no nos ayuda a predecir la variable dependiente. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Hasta pronto.